Saludo a Luis Ángel Hurtado, CEO de Comunicación Política Aplicada y del Laboratorio de Tecnopolítica. Luis Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Un gusto. Qué gusto siempre saludarte, Luis Ángel, como siempre. Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Y Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Gracias, Rogelio, por acompañarnos. Mucho gusto. Hagamos juntos un balance sexenal, hablando de Andrés Manuel López Obrador, en educación, economía y salud. Me parece importante hablar de la herencia de la administración anterior al actual gobierno, esos proyectos que quedaron inconclusos, los que no sirvieron para nada, los que no van a servir para nada. En fin, creo que me parece importante porque si bien le ha costado mucho trabajo, pues digamos el supuesto dedazo de Andrés Manuel a Claudia Sheinbaum, ella que debe de querer empezar de otra manera, parece que no está en este primer mes lográndolo, quizá con el tiempo. ¿Cómo la ves, Luis Ángel Hurtado? Bueno, primeramente tocas justamente, yo creo que pones el dedo en la llaga en los tres temas que fueron la piedra angular, digamos, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El tema de la educación, por supuesto, el tema de la salud y la economía. En el tema de la educación, recordemos pues que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó y tumbó una reforma educativa, la reforma educativa que había instaurado, digamos, el anterior gobierno, el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y viene justamente con la idea de la reivindicación a la educación, de abrir justamente el canal para la participación también de la vida docente en el país. Sin embargo, cuando se empieza a ver, digamos, los resultados, empezamos a ver ciertos dividendos o ciertas flaquezas, digamos, al proyecto educativo de Andrés Manuel López Obrador. Un proyecto que tuvo a bien pues mejorar la educación. Vimos justamente una suerte de disminución, digamos, en todo lo que tiene que ver con el presupuesto en materia educativa. Recordemos los recortes. ¿Se disminuyó? Claro que sí, recordemos la disminución que hubo a todo el sector de la educación superior, principalmente en las universidades, el recorte a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Recuerdas números más o menos, Luis? Ay, ahorita el dato exacto no lo tengo, pero ahorita rápido lo. O sea, hubo recortes tenemos. Importantes en la educación. Sí, claro que sí. Esto hablando justamente desde el punto de vista de la llamada austeridad republicana, que después se volvió en austeridad franciscana. Recordemos que a la mitad del sexenio empezó con este proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La republicana con la franciscana. Bueno, la republicana tenía que ver con un recorte presupuestal precisamente, digamos, en el sentido de quitar ciertos espacios que, pues, digamos, no eran, digamos, de la preferencia o eran primordiales dentro del gobierno de la 4T. Y la franciscana era pues que viviéramos con lo, digamos, lo indispensable. Y estamos hablando no solamente un recorte, digamos, presupuestal, sino que también los funcionarios públicos pues vivieran con lo indispensable. O sea, su sueldo se viera reflejado o reducido pues a una pues escala pues básicamente pues austera en todos los sentidos. Ahora, o sea, austeridad en la salud, austeridad en la educación, austeridad en la economía y austeridad en la seguridad. Por supuesto. Ahora, si nos vamos rapidísimo al tema de la salud, pues ocurre exactamente lo mismo. Se hace un proyecto o se presenta desde la toma de protesta del expresidente López Obrador de que tendríamos índices de educación, de salud y por supuesto estándares de calidad iguales o superiores a los de Suiza, ¿no? O Dinamarca, digamos, por poner algunos datos. Sin embargo, pues vemos que no fue así, todo lo contrario. Tuvimos
una suerte de precariedad en los diferentes sectores, digamos, en materia de salud. Y bueno, si nos vamos a la economía, pues bueno, también los datos reflejan lo siguiente. Se apuesta por proyectos, digamos, los famosos proyectos sexenales o las estructuras o infraestructuras sexenales, y se deja de lado la inversión en muchos otros proyectos. En tu caso, Rodolfo de la Torre, en este balance, pues, ¿qué hay, no? ¿Qué hay de las obras faraónicas? Estaba viendo La Gran Farmacia, ¿no? Que es una cosa verdaderamente faraónica, donde solamente hay un tráiler y dan 1 o 2 recetas al día. Entonces, ¿cuál fue la necesidad de hacer esas obras faraónicas? ¿Para qué? Bueno, yo enmarcaría lo de las obras dentro de la marcha general de la economía y abundando sobre lo que ya se decía, lo primero que habrá que decir es que nuestra economía creció menos de 1% al año, lo cual significa uno de los peores, si no es que el peor crecimiento económico en décadas. Y si nos vamos al crecimiento del Producto Interno Bruto, que es el ingreso promedio de los mexicanos, pues este se quedó estancado en 0. Lo que sí hay que decir, y ahí vamos a comentar algo de lo de las obras, es que hubo una redistribución del ingreso muy importante. De todo el ingreso nacional que se tenía al principio de la administración pasada, alrededor del 25% se iba a remuneraciones salariales al principio. Bueno, esto se incrementó casi al 29%. Y eso significa que aunque no haya crecido la economía, hubo una redistribución a favor de los salarios muy importante. ¿Los salarios de quién? Sobre todo los salarios de las personas que menos ganaban a través de las políticas de salario mínimo. Esa fue una buena decisión. Creo que es la mejor decisión que hubo en el sexenio anterior, junto con otras regulaciones del mercado de trabajo, como eliminar prácticamente el outsourcing, incrementar el tiempo de vacaciones, en fin, tener otro tipo de perspectiva en el mercado laboral que sí generó un bienestar bastante importante. Pero a ver, espérame un tantito, Rodolfo. ¿Eliminar el outsourcing de quién? ¿Del rey del outsourcing o de los otros del outsourcing? Porque el TEMEC tiene forzosamente que tener outsourcing, si no, no podríamos formar parte del Tratado de Libre Comercio. Bueno, había alrededor de unos 5 millones de trabajadores que estaban bajo este esquema y alrededor de unos 3,5, 4 millones lograron entrar al trabajo formal, es decir, comenzar a tener seguridad social, reparto de utilidades, sobre todo empresas medianas que estaban en la posibilidad de pues, incorporarse a este esquema y bastantes de las grandes. Ahora, eso no quiere decir que haya desaparecido por completo, ni sobre todo la práctica gubernamental de contratar por honorarios, en donde pues es otra forma de outsourcing. Pero lo que quiero enfatizar, antes de ir a tu pregunta de las obras, es que sí hubo una redistribución a favor de los trabajadores muy importante, que posiblemente explica muchas cosas, la popularidad del gobierno anterior y también pues los resultados de la votación. Parte de esa redistribución provino de las obras en el sureste del país, el Tren Maya, la refinería, el transísmico, que hay que distinguir ahí dos cosas. Uno, ¿qué sostenibilidad van a tener en el largo plazo? Me parece que va a ser muy complicado que sean rentables, ya no digamos privadamente, socialmente, pero por lo pronto en el corto plazo sí hubo una derrama importante de empleo, de remuneraciones en el sur del país. No fue quizás la mejor forma de hacerlo, pero eso dejó ya un efecto, aunque sea temporal. Pero a ver, Rodolfo, Rogelio, Luis Ángel, a mí lo que me preocupa es el endeudamiento que tenemos, porque si tú tienes, un ejemplo, si tú tienes 100 pesos del presupuesto aquí del lado izquierdo y los mueves al lado derecho, bueno, pues está bien, redistribuyes el dinero para que sea mejor utilizado. Pero eso no fue lo que pasó. O sea, lo que pasó es el endeudamiento, el sobreendeudamiento de obras que costaban
supuestamente 100 pesos y a la hora de la hora, pues en la madre, gastaron 20,000. Entonces, ¿cómo le podemos hacer a esa redistribución? Porque si bien hay gente que tiene, y que está bien que tengan más vacaciones mientras sean productivos, que está bien que tengan un mejor salario mientras tengan pues las condiciones de trabajo adecuadas para que ellos puedan sobresalir y tengan el conocimiento, está bien. Pero eso no los hace usuarios de ninguno de estas obras faraónicas. O sea, ¿dónde estamos parados? Porque se entiende que hay una deuda de 65.1 billones de dólares. ¿Es correcto? En dólares sí, probablemente. No soy experto en deuda externa, pero sí. O sea, estamos con una deuda como el 40% del PIB, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, más, ha subido a más, casi 45%. Y acumulada en el último año del sexenio. O sea, después de 5 años de austeridad y contención del gasto, solo concentrado en unas cuantas obras, que era lo que estabas comentando, digamos, se recorta todo y se entrega el presupuesto a unas cuantas obras y proyectos y programas, las transferencias de adultos mayores, etcétera. Se recorta educación, salud y seguridad y muchas cosas para concentrar el presupuesto ahí. Regreso contigo. Los años anteriores se había contenido el gasto y el último año se agudizó. Regreso contigo. Se viene la época de terror. Sobrevive al miedo con películas aterradoras y promociones espeluznantes. Cinépolis entra al más allá. Del 3 al 31 de octubre, conoce las dinámicas que tenemos para ti y participa para ganar premios. ¿Te atreves? Llegaron los e-Comer Days de La Comer y Fresco. Los mejores días para comprar en línea. Porque te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos y licores. Así es, 300 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos y licores. Ahora también disponible en tienda. Aplican restricciones. Evita el exceso. Hasta noviembre 7. Imagen Radio. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. Cómeme como nosotros y ponte saludable. Permítanos acompañarlo de lunes a viernes, de 3:30 a 4:30 de la tarde. El análisis, la actualidad y toda la adrenalina de los deportes en un solo espacio. Acompaña a Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y a Christopher Rivera. En Palabra del Deporte. Por Imagen Radio. De Tin Marín, de Doping Boy, Cucaramaca. Ingeniera, ¿qué está haciendo? Decidiendo si le damos mantenimiento a nuestros camiones o compramos nuevos. Sin importar el tamaño de tu proyecto, negocio o empresa, con créditos flexibles BBVA puedes atender las necesidades del día a día y las de crecimiento. Conoce más en bbva.mx/créditos flexibles. Whisky Vicky de 750 mililitros, 3 por 4,798. Y Cognac Martel de 700 mililitros, 3 por 3,630 pesos. Walmart Express, evita el exceso. Imagen Radio. Llegan Noticias con Nacho Lozano, un noticiero frontal y crítico que genera un periodismo que sacude y cuestiona. Nacho ha señalado lo que es evidente y no piensa dejar de hacerlo, con el estilo que ya conoces. Noticias con Nacho Lozano, lunes a viernes 10:30 p.m. en Imagen Televisión 3.1. Las noticias no esperan, se generan segundo a segundo. Por eso, usted debe estar bien informado con opinión, certeza y crítica, bajo una voz fresca como la de Francisco Sea. Porque Sea sí lo dice. Lo esperamos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, en la segunda emisión de Imagen Informativa. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen X,
FM, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Continuamos en ¿Qué tal, Fernanda? El INA tiene un presupuesto de 8,000 millones de pesos. Ajá. Pero todos son para el Tren Maya. 8,000 millones de pesos. Los trabajadores, como dice Chumel Torres, Chumel, te abrazo, te saludo, tienen que hacer cooperachas para los cartuchos de las impresoras y el papel higiénico, porque los 8,000 van para el Tren Maya. Te estaba escuchando, Rogelio Gómez Hermosillo. ¿Qué es lo que más te preocupa de esta herencia? Sí, yo el balance que hacemos en Acción Ciudadana frente a la pobreza es que las raíces de la pobreza no se han modificado. O sea, no se transformó la estructura. Coincido con lo que decía Rodolfo de la Torre, de que hay un ligero incremento, hay una mejora. Veníamos de muy abajo en las condiciones salariales, lo que gana la gente. Sí. Mucha gente que trabaja y no saca lo suficiente. Pero eso, o sea, fíjate qué paradoja. Aumentó el salario mínimo, digamos que duplicó su valor, eso es real. Salieron 5 millones de personas de la pobreza, claro, salieron 5 millones de personas de la pobreza, pero aún el balance con el mismo dato de a quién le alcanza para superar un umbral de pobreza medido, como lo mide Coneval, la canasta básica para 2 personas. Hay más hoy que hace 6 años, más personas y más porcentaje. Es decir, ¿hay más pobreza? Personas que trabajan. Ajá. Y no ganan lo suficiente para superar un umbral de pobreza equivalente a 2 canastas básicas, porque el salario debe servir para mantener a quien trabaja y a su familia. Entonces, pues por lo menos una más. Es decir, te estoy poniendo el mínimo básico. Ponme el ejemplo, palabras sencillas, ¿cómo era con Peña Nieto, cómo era con Andrés Manuel? Porque yo me acuerdo que lo que señalé en el tema de Peña Nieto era que estos canijos en ese sexenio, los pisos de tierra, que esos son de pobres, pues les iban y les ponían cemento. Y decían, ya no hay pobres. Claro. No, claro que hay pobres. No, claro. Con piso distinto, pero claro que hay pobres. Sí, claro. Eso era la corrupción en la época de Peña Nieto. Sí, esta manera, digamos que traemos la pobreza estancada en general, y en este sexenio, con los datos de Coneval, sí se redujo, son 5 millones de personas menos. Eso no estaría a discusión porque tenemos todavía, mientras no desaparezca, porque está amenazada de desaparecer el Coneval, mientras tengamos todavía Coneval, sabemos que de 2018 a 2024 hay 5 millones de personas menos. Qué bueno. Pero los datos laborales, que es lo que te comentaba, Fernando, o sea, cuánto gana la gente por su trabajo y si le alcanza por su trabajo, no por otra fuente, no por transferencias, no por otras fuentes de ingreso, por su trabajo. Al principio del sexenio había casi 30 millones de personas que no se alcanzaba. Al terminar el sexenio había 35 millones. Al principio del sexenio eran el 65% de las personas que trabajaban, de cualquier manera, cualquier tipo de trabajo, no solo empleo formal, todo. Y al final es el 68%. Esto te muestra, digamos, son números del Observatorio de Trabajo Digno que nosotros llevamos los indicadores de cuánta gente no trabaja y cuánta gente que trabaja o no tiene seguro social, o sea, tiene un trabajo informal y todo esto que te estábamos comentando hace un momento del outsourcing, o su salario no le alcanza para mantenerse a sí misma y por lo menos a alguien más. Es que esa es la clave de este asunto. En un hogar de 4, pues 2 trabajan, sacan adelante, pero si no les alcanza para la canasta básica, trabajan y la familia es pobre. Esa es la idea. Si ganas lo suficiente para mantener a tu familia por arriba de la línea de pobreza, aunque trabajen 2 personas, necesitas ganar por lo menos el equivalente, por lo menos, a 2 canastas básicas. Y ese es el número que te estoy dando. Entonces, México, digamos, si lo vemos en la perspectiva
internacional veníamos de muy abajo. Con los datos que maneja la Organización Internacional del Trabajo, México está en el lugar 70 en una lista de 87 para las que hay datos recientes por su salario promedio. Y aquí ya cambié. Salario promedio están los más altos salarios y los más bajos. Están todos, que es un poco la masa salarial que hablaba Rodolfo. Todos los salarios, ganar mucho, ganar poco, todo se junta. El promedio nos ubica en el 70 de 87. Eso es un poco, por eso decimos que la raíz no ha cambiado. No se le dio atención a lo laboral, así como no se le dio atención a la educación y a la salud, que es lo que estaban comentando antes. A mí me parece importante, Luis Ángel, Rodolfo de la Torre, Rogelio Gómez Hermosillo, que nos reunamos específicamente para hablar de pobreza. Claro. ¿No? Porque entenderla. ¿Qué es? ¿Cómo se mide? Porque antes se medía con el piso, no es broma lo que estoy diciendo, como que si era de tierra o no tierra. Claro, les ponen el cemento y ahora ya no hay pobres. No, claro que hay pobres. Sí hay un incremento en el salario mínimo, pero también hay un incremento en las cosas. Totalmente. En la comida, en los servicios. Y eso que todavía no dan los incrementos que van a pasar a dar en la torre a muchos, que son el predial, las rentas y demás, para poder captar más dinero, porque si no, ¿de dónde van a sacar el dinero? Hoy por hoy, en el tiempo que nos queda, ¿qué te preocupa a ti, Rodolfo? Que hoy, donde está parado México, a través de nuestra presidenta, ¿qué te preocupa a ti, Rodolfo? Bueno, dos cosas. La primera es que aunque la economía ha tenido esta redistribución del ingreso a favor de las personas que fundamentalmente viven de sus salarios, al mismo tiempo ha habido un deterioro muy importante de los servicios públicos, y ya se mencionaba el caso de la salud y la educación. Al mismo tiempo que alrededor de 5 millones de personas tuvieron más ingreso para comprar la canasta mínima de alimentos, principalmente por el salario mínimo y algunas transferencias que se les dio, al mismo tiempo que ocurría esto, 30 millones de personas dejaron de tener acceso a los servicios de salud. Y eso es algo que no se había visto en el pasado. Eso es mucho más que los 5 millones que obtuvieron más ingreso. Además, cerca de 1,5 millones de personas pues tuvieron rezago educativo, es decir, ya no alcanzaron la educación que se esperaba correspondía a su edad. Más o menos es el mismo número que abandonó la escuela en la educación media superior, principalmente. Se cruzó pandemia. Pero aún con la pandemia, otros países pudieron tener mejores estadísticas que nosotros, económicas y también en el plano de salud y de educación. ¿Sabes de qué me acuerdo, Rodolfo? Me acuerdo perfecto que Canadá lo primero que abrió fueron las escuelas. Claro. Y nosotros lo primero que abrimos fue Six Flags, los parques de diversión. Las escuelas fue lo último que se abrió. La consecuencia de todo esto es que las personas están teniendo más dinero en el bolsillo y buena parte de ese dinero proviene de su trabajo, y eso me parece extraordinario. Pero por otro lado, estamos sacrificando a las próximas generaciones al no atender sus problemas de salud de una forma adecuada, al no educarlos con la calidad que merecen. Y esto lo que va a significar es que la próxima generación, y la generación que ya está cumpliendo 15, 17 años y que está entre conservarse en la escuela o entrar al mercado de trabajo, pues va a tener muchas menos armas para poder progresar en el futuro, y solamente con estas transferencias pues van a poder medio librarla y no van a poder ser más productivos y generar su propia trayectoria de vida. Eso es lo que a mí me preocupa. Luis, para volver contigo, Luis Ángel Hurtado, nada más acoto esta tristísima historia. Una dermatóloga con cáncer forma parte de un grupo de 8 mujeres que todas con cáncer se atendían en el seguro. Las 8. Cuando suspende el medicamento López Obrador porque dice, pues, no le sirvió a mi familia, pues no hay que usar ese medicamento porque no sirve,
solamente de las 8, 2 de ellas, entre ellas la dermatóloga, pudieron pagar ese medicamento por fuera. Solamente ellas 2 vivieron. La dermatóloga y otra mujer. Las otras 6 murieron. Sí, claramente. Entonces, pues, les quitaron el tratamiento por caro y que además no servía y pues acabaron muriendo y solo sobrevive la dermatóloga y otra paciente. Esa es una estadística chiquititita de 8 mujeres, ¿eh? Así nada más. En fin, ¿cómo la ves tú, Luis Ángel? Bueno, el reto más importante para Claudia Sheinbaum, la presidenta. Híjole, yo voy a meter, digamos, un elemento distinto y que creo que es necesario también hablar, que es el tema de la seguridad, porque también eso está comprobado y pasa en todo el mundo, que países que dan mayor estabilidad en materia de seguridad, pues su economía crece. Al crecer también hay más derrama económica en todos los sentidos, se redistribuye, digamos, toda la riqueza en diferentes sectores y ese es uno de los problemas que actualmente estamos viviendo y sobre todo estamos viviendo inseguridad en estados que antes no figuraba o no había, digamos, problemas de seguridad. Esto pues genera pues inestabilidad, poca inversión, digamos, inversión tanto nacional como extranjera. Otro elemento es que también la misma sociedad, al no haber, digamos, seguridad, pues empieza, digamos, pues a salir también o a no salir también de sus hogares. Y esto que nos lleva... el éxodo de los chiapanecos que se fueron todo un pueblo. Exactamente, eso, justamente iba a tocar ese punto, Fer. En ese sentido es cuando al haber vacío, digamos, de poder, pues conlleva precisamente que la ciudadanía empieza a tomar, pues, digamos, el poder por sus manos. Empieza a aumentar, digamos, el uso de la fuerza, linchamientos. Empieza a ocurrir o surgir elementos como las autodefensas que en llegado un momento también empezaron a primar en nuestro país, o en otros sectores donde ya de plano no existe ni siquiera el poder ciudadano ni el poder del Estado, se deposita el poder, digamos, en el narcotráfico o el crimen organizado, que es lo que está ocurriendo, digamos, en varios estados, por mencionar, digamos, el caso de Sinaloa, ¿no? Los invito nuevamente a estar aquí, Luis Ángel Hurtado, Rodolfo de la Torre, Rogelio Gómez Hermosillo. Necesitamos 1 hora, Emilio. Media no nos da para nada. Imagínate, anuncios QTF. Los 440 caballos de fuerza se combinan con una apariencia imponente en la Lincoln Navigator. Estrénala 24 meses sin intereses, sin comisión por apertura, o elige un bono flexible y descubre nuevos horizontes. Consulta las versiones disponibles, términos y condiciones en tu boutique preferida. Expo Dental Amic, del 6 al 10 de noviembre, World Trade Center, Ciudad de México. Expandemos horizontes ahora también, Expo Amic en Salones Mexica, con lo último en productos y tecnología dental, conferencias con valor curricular. Participa y gana uno de los 5 automóviles MG Motors. Te esperamos. Pre y registro en la app de Amic o en www.amicdental.mx. 5 años de pasión, innovación y rendimiento. Cupra México celebra su 5º aniversario. Desde 2019 hemos llevado el diseño y la tecnología al límite y ahora te invitamos a ser parte de esta historia de éxito. Porque en Cupra cada kilómetro cuenta. Más que un auto, una experiencia. Visita cupraoficial.mx y sé parte del festejo. ¿Estás tomando café? Pero son las 10 de la noche. Ay, no te preocupes, amor. Ay, bueno. Pero luego si no puedes dormir, no me digas nada. Amor. ¿Amor? Shh. Ni el café te va a quitar el sueño. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños. Este fin, Soriana viene con todo. 30% de descuento en café soluble, tostado y molido. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 4, aplican restricciones.
¿Irrecha qué? ¿Llegaron las irrechazables? Sí, las irrechazables de SEAT. Llévate un SEAT Ibiza Excellence con equipamiento de alta gama desde 2,999 pesos al mes, más seguro gratis. O desde 337,900 pesos. Válido hasta el 30 de noviembre de 2024. Consulta términos y condiciones en SEAT.mx. SEAT. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano. En Bien y Saludable. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por Imagen Radio. Continuamos en ¿Qué tal, Fernanda?